Nuevo capítulo de Expreso Ideas y hoy con una nueva invitada. Y capítulo a capítulo seguimos subiendo la super mega vara. Si tengo que repasar todos los invitados y las invitadas que estuvimos anteriormente y los pongo a evaluar en la balanza, la verdad que no sé con cuál quedarme, porque la verdad que un capítulo sigue siendo un poco mejor que el otro. Y para este capítulo tenemos acá a Dalia. Dalia, nuestra invitada. Gracias por venir, Dalia. Hola, muchas gracias por invitarme. Un placer. Dalia Walker. Dalia Fernández Walker. ¿Estamos bien con ahí segundo nombre? No. Dalia Fernández Walker. Sí, pero no lo uso el Fernández. Vos porque venís de la época en la que lo usaba, pero no lo uso mucho. Okay. Le puse F. La gente Dalia a veces me pregunta, Walker. ¿Qué es? Es que era muy largo. Entonces dije, bueno, Claro, ok, está bien, está muy bien. Dalia, si tenemos que contarle a la gente, a Doña Rosa, a una abuelita, a alguien que no entiende absolutamente nada, un abuelito, sobre tu vida y tenés que repasar como una especie de LinkedIn de qué es lo que haces. Millones de cosas que vamos a empezar a hacer doble clic en cada una de ellas y vamos a ir analizando, pero ¿cómo te definirías hoy? ¿Qué haces laboralmente? Es muy difícil. Ahora yo estoy en las apps de citas, viste, que es un bajón, pero es como que empiezas a hablar con alguien y te dice, ¿y a qué te dedicas? Yo no sé qué responder. ¿Qué le digo? ¿El medium, boludo? O sea, yo te juro, ahora estoy dedicándome a la canalización de espíritu. Yo te juro, ni yo lo puedo creer. Y ahí se van corriendo o se quedan, no sé. No, ninguno se queda. No sé qué decir. Es realmente, no sé, soy yo misma, viste, porque en realidad empecé trabajando en cine, en realización audiovisual, soy productora, trabajé muchísimos años de eso, incluso en la productora de Campanella, era la mano derecha de la Sociedad, como que me fue súper bien en eso y después dejé ese laburo para dedicarme al esoterismo, armé una empresa enorme que tengo hace 14 años, con muchos proyectos adentro, una de las primeras escuelas de tarot de Argentina, súper grande, y adentro de eso también se armó Concha Podcast, que no es que era parte de Fe, pero surgió de ahí porque las chicas eran alumnas de ahí nos conocimos. Ok. Y entonces también soy podcaster y en el medio también me puse a escribir sobre espiritualidad y me fue bien con los libros y tengo mucha suerte de que lo que hago me va bien. Entonces todo como que va explotando y soy todo eso al mismo tiempo. Bueno, acá hay mucha gente que nos ve y nos escucha, porque sale por dos formatos, esto es audiovisual, y es mucha gente que también está del palo emprendedor o que están queriendo dar un par de recorridos en sus carreras profesionales, y me gustaría empezar desde tus inicios, desde cómo empezaste con todo esto. Mucha gente te saca la ficha o te reconoce por Concha, creo que es como lo más reconocido de tu carrera, o Bruja Moderna. Depende de dónde vengas. Del público donde viene, del nicho. Porque el libro realmente le fue muy bien en muchos países también. Bueno, vamos a meternos cronológicamente con todo esto. Dale. Vamos a contar algo que la gente quizás no sabe. Please, es espectacular. Esta historia es increíble e inédita, no lo sabe nadie. Pero con Dalia nos conocimos cuando ella tenía 14. 14 años. 14. Yo creo que tenía 14, 15, 16, 17 años tenía yo, boludo. Mi amá. Ahora tengo 44, saquen la cuenta, ni idea, lo sé. Era muy chiquito. Ella tenía 14, ahora tiene 20. No, tengo 41. Esa paga que la gente no dice la edad. Sí, tal cual. Sí, tengo 41. Impecable. Y nos conocimos en un entorno tipo laburando, escuchá esta, es increíble, laburando como voluntarios en la Cruz Roja Argentina. Sí, muy bien. Gente que salva el mundo. Gente de bien, viejo. Gente que quiere salvar. Con corazón. Gente con gratis, corazón gigante. Los sábados a la tarde ahí ayudando a la gente. Ahí transcurrió un par de años, qué sé yo, y en el medio nos fuimos integrando, qué sé yo. Hubo tanta buena onda en el grupo que teníamos, la verdad que... todos amigos. Hicimos re amigos todos. Re amigos. En el medio, la vida misma de todos. O sea, cada uno hizo su vida, sus carreras, qué sé yo. Y ahora, pum, nos volvemos a encontrar acá. Sí. Las vueltas a la vida. Voy a entrar un poco... me contaste toda la parte de cine, qué sé yo, bla, bla, bla. Hiciste parte de tu carrera.
y empezaste a armar una empresa de tarot, dijiste, Somos Fe, ¿puede ser? Sí, se llama Fe. O sea, realidad. Somos Fe es el Instagram, mucha gente cree que ese es el nombre, Claro. pero no, se llama Fe. Fe. Pasa que Fe era una iglesia evangelista cuando lo quise registrar en la web, entonces le puse Somos Fe, de como, Somos Fe. somos nosotros Fe. Claro. Sí, no, bueno, en ese momento no era una empresa, en ese momento era la Galería Patio del Liceo, que era un lugar bastante abandonado, con muchos locales vacíos, que ahora es tipo súper cool, todo el mundo se mata por tener un local ahí. En ese momento había locales vacíos, muchas galerías de arte, una disquería, y era un lugar muy, muy under de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y bueno, con una amiga, que en ese momento también era tarotista, estaba pasando algo que sentíamos. Venía gente de afuera, como Marian Costa, Cristóbal Jodorowsky, que son de la línea de Alejandro Jodorowsky, que es un cineasta surrealista, tarotista chileno que vive en París, muy conocido mundialmente en el mundo del tarot, y ellos venían como, no Alejandro, como la gente que trabajaba con él, a dar talleres a Buenos Aires. Y nos pasaba que después se iban y nos quedábamos todos re manija. Entonces, claro, ahí con mi amiga dijimos, falta un lugar de encuentro, falta un lugar donde podamos nuclear esto. Pero no fue desde el lugar de, vamos a, no sé, hacer guita, ¿entendés? Sí, sí. Que muchas veces, lo digo porque como si vos lo estás diciendo para los emprendedores, yo creo que la clave del éxito no es buscar hacer plata. La clave del éxito es buscar algo que te den ganas de hacer y que traiga algo nuevo al mundo. La plata después viene sola. Eso que te hace despertar todos los días, que está medio trillada la frase, no pero... No puedo parar de hacer esto. Claro, pero exacto. porque eso quiere decir, y acá me pongo un poco bruja energética, eso quiere decir que necesita que exista. Claro. Entonces, ese deseo irrefrenable es lo que hace que funcione. Y así fue como abrimos Fe, que era un local como una especie de centro cultural que abríamos 3 veces por semana, 3 o 4 horas. Y después yo decidí dejar todo. La verdad, me echaron de trabajo, pues estaba en cualquiera todo el día. Me tomó Fe. Eso fue lo que me pasó. Claro. Empecé a estar todo el día pensando en eso. Solo quería leer el tarot, entonces hacía cosas de eso en el laburo y hicieron reducción de personal, achicaron bastante. Y ahí En la productora. En la productora. Sí, okay. Me dieron bastante plata. Me fui a un viaje. Ahí arranca todo. Me fui a un viaje. Ahí arranca el quilombo. ¿Por qué, Dali, haces estas cosas? Hoy con 41, ¿entendés? Digo, ¿qué? ¿Por qué? Bueno, Cristóbal Jodorowsky, el hijo de Alejandro, organizó un viaje iniciático a Venezuela, a una montaña con unos mediums, que son unos brujos venezolanos. Pero la idea era, no es que te vuelvas santero, sino como decir, experimentar la espiritualidad desde otro punto de vista. Entonces nos fuimos a vivir ahí 10 días con los santeros, que te hacían, te explicaban cómo hacer para que los espíritus entren en tu cuerpo, y ibas a todas esas experiencias, te hacían limpias en unas cascadas, te fumaban tabaco, dormías con los monos, medio en el piso, ahí en la jungla. Y ahí pasaron cosas. Después de ahí ya quedé en una que si yo hubiese sabido lo que me iba a pasar, no hubiese ido. Pero son esas cosas que haces cuando sos joven. Y de ahí volví y empecé y dije, ¿es esto o nada? Porque no tenía otro trabajo. Y me había cansado de levantarme a las 4 de la mañana para cargar el camión, boludo. Basta. Ok, banco. Y ahí surge la fundación de Fe y toda la comunidad que se armó atrás. Sí, la verdad es que yo tenía la suerte de estar saliendo con Nico, que es mi ex marido, que me dijo, estaba viviendo en la casa y me dice, bueno, yo te banco, comprar la comida y yo te banco los gastos y todo, los gastos de la casa y todo eso. Y nada, y me pasé de ganar muy bien y de tener una vida muy cómoda a cagarme de hambre un montón de tiempo. A sobrevivir. Claro. Porque, claro, a mí lo que me pasa es que yo las cosas las veo. O sea, ya... A veces me da vergüenza decirlo, pero ya está, a esta altura del partido yo lo veo venir. Pero lo veo con tanta seguridad que me agarra como una frustración y una ansiedad muy grande, porque yo cuando abrí el negocio sabía que iba a estar lleno de gente. Y abrí y no había nadie. Entonces yo volví a mi casa y le decía, pero ¿dónde está la gente? Y me dice, pero acabas de abrir, ¿qué crees? ¿Vivir de vender estampitas? Sí, le digo, yo voy a vivir de vender estampitas, pero yo sé, había armado todo un cronograma para atender y la gente no aparecía, pero yo sabía que eso iba a pasar. Y eso que yo estaba viendo pasó 6, 7 años después, pero pasó. Y ahí arrancamos muy tranquilo.
Y Fe tiene una energía muy particular. La gente que tenía que llegar empezó a llegar. No sé por qué, estaba pasando por la avenida Santa Fe y subí y olía a saumerio y no sé por qué estoy acá. Y empezaron a llegar y leíamos el tarot, enseñábamos y vendíamos velas, cosas así esotéricas. Y también, así como vos, a mí me gusta mucho la tecnología y en ese momento había iniciado el crowdfunding. Sí, claro. Que era las colectas para financiar proyectos. Y yo también había estudiado, me fui a estudiar a Cuba, a la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, que es una escuela latinoamericana de cine muy zarpada, hice un posgrado en producción, y ahí nos habían explicado que esto existía también, y yo dije, esto es medio el futuro también, y me animé a hacerlo. Y como era un proyecto muy particular, prendió mucho. Así que también mucha gente nos conoció por eso. Y ahí arrancamos. Espectacular. Voy a poner un fast forward, tipo una cámara rápida, en esta línea de tiempo, que habrán pasado un montón de cosas ahí. Sí. ¿Qué llega tu primer libro? Se llama... Mi primer libro se llama Bruja Moderna, que debe haber llegado, más o menos a los 7 años de Fe, que astrológicamente tiene un sentido, porque pasan las cosas más importantes después de los 7 años de que empieza algo, que es como la primer forma. Y de tanto atender gente y de escuchar siempre lo mismo y no tener un libro para darles, como decir, bueno, sí, léete esto. Vamos a formalizar estos 7 años en algo, ¿no? Como algo tangible que te pueda llevar. La gente toda venía y me preguntaba lo mismo. Y yo no empecé a escribir y hice unos folletos. Entonces les daba unos folletos y después les daba 5 folletos. Y en un momento digo, no, hace falta un libro, pero yo no es... A mí me gusta escribir de llorona enamorada, que tengo 50 diarios íntimos, pero no es que soy escritora ni nada. Ahora, pero ¿qué es ser escritor? Bueno, eso es otro tema. Y entonces se me ocurrió esa idea y justo, todo también para mí es como que toda la vida es una oportunidad, porque... Es así, como digo para los emprendedores. Enfrente vivía, es que vivíamos ahí adentro. Estaba Monobloc, la editorial de Bruja Moderna, enfrente de la galería. Enfrente de mi local. Claro, y me dijeron, entiendo. Che, ¿estás para hacer alguna? Y le digo, justo estoy pensando en escribir esto. Y probemos. ¿Y cómo lo hago? No sé, vos escribís lo que quieras. Y ellos me ayudaron a darle forma. No eran una editorial que se dedicaba a libros, tenían 2 libros. Y tienen muy buen gusto los de Monobloc. Y lo hicimos rosa, con el borde dorado, entelado, no sé qué. Y salió y fue un libro que se agotó 2.500 ejemplares en preventa. Nadie lo había tocado y ya se había agotado. Y 2.500 ejemplares es mucho. Es como que las tiradas son por ahí 800. Exacto. Sí. Y a partir de ahí ahora va como 50.000 ejemplares ya. No, es una maldita locura. Y es eso, es una idea... Es juntarte con alguien que la sepa hacer bien y amar, no sé cómo decirte. Sí, igual yo viéndote a vos, conociéndote hace muchos años y viendo todo lo que haces, etcétera, hay gente que transmite algo. Y acá me voy a meter un poco, me voy a salir un poco de mi rol de ciencia médica. Digo, yo quiero que sepan, él era re anal, tipo siempre con las manos limpias, como todo bien vestido, con el cinturón así, ayudaba a todo el mundo. No me quemé. Ay, era un amor. Bueno, viste lo mío. Fuiste un señor, tenías 17 y eras un señor, boludo. Me está matando. Yo que me hago el culo ahora a los 40, ¿viste? El tatuaje, la moto. Más vale tarde que nunca. Te atinelizás, escúchame. Solamente en eso. Pero hay gente que, o sea, uno dice, che, se dan las condiciones, me voy a sacar un poco del mi rol de ciencia exacta y de estructura de la ciencia médica. Estoy acá esperando. Es muy raro estos 2 mundos que nos estamos jugando acá, porque siempre a mí me dicen, en una reunión me dicen, che, ¿de qué signo sos? Y digo, empiezan de vuelta, un gachipachi. Pesado. Hay algo que no sé si se llama, voy a caer en la trillada, tipo se llama aura, si se llama algo que transmite la gente, que contagia de algo y genera esto, ¿no? Porque vos decís, tengo el local, tengo las estampitas, tengo la gente, tengo el monobloque enfrente, tengo el viento a favor, pero algo hay en vos que transmite, o de la gente que te rodeabas, o del equipo de laburo, que hay algo que transmiten, y ahora ya me meto a lo próximo que viene, que me gustaría meterme ahí un doble clic en Concha Podcast. Hay algo que transmitís, o hay gente que tiene algo, ¿no? Entonces, ¿eso cómo lo ves vos desde tu punto de vista, de tu especialidad? Llámese hoy medium, tarotista, no sé cómo lo querés llamar. Bruja le podemos decir. Bruja moderna. Ahí va.
Pero no entiendo bien cuál es la pregunta. No, yo entiendo que yo lo hago desde mi mundo, ciencia exacta y estructurada, ¿no? Tipo ortodoxo a la medicina. Es decir, tipo, hay gente que tiene carisma, hay gente que es más histriónica, hay gente que es más dada, como desinhibida, hay un filtro. Nosotros en el cerebro tenemos un centro inhibitorio, que yo digo que la gente que tiene menos inhibido ese centro inhibitorio es desinhibida, ¿no? De alguna manera. De hecho, el alcohol genera eso de alguna manera, ¿no? Que el alcohol lo que hace es inhibir la inhibición de tu cerebro, ¿se entiende? Sí. Entonces estás como más desinhibido a la hora de hacer cosas. Hay gente que le pega por, no sé, la violencia, hay gente que le pega por quedar llorando en un rincón cuando entra el nivel de alcoholemia. No te digo que somos todos unos borrachos acá y drogones dando vueltas, sino que hay gente que las tenés, no sé si dar ejemplo, pero hay gente que es como más chispa, que transmite algo, y hay gente que quizás no le gusta más. Entonces yo creo que si lo miro, me pongo en tus zapatos, hay como una transmisión de algo, hay alguien que emana algo, no sé, hay alguna cosa ahí rara que quizás para mi ciencia exacta médica no lo puedo ver, pero quizás de tu ciencia sí. Sí. Hagamos esa comunión acá en estos dos mundos. ¿Cómo lo ves vos? Es interesante porque para mí, de alguna manera, debe estar respaldado por la ciencia, ¿no? En un sentido como, por ejemplo, ayer fui a una clase de una cosa rarísima que se llama Técnica Alexander, que tiene... ¿Lo conoces? No. Bueno, es un chabón que descubrió que acomodándote un poco el cuerpo justamente abrís tu campo energético y te sirve también para la vida, como para hacer menos fuerza innecesaria. Y la chica me decía, bueno, pero porque también nuestro sistema nervioso, corríjame doctor, cualquier cosa, está todo el tiempo funcionando. Tiene impulsos eléctricos, tiene hormonas. Entonces, cuando nos conectamos con otro, también nos conectamos desde incluso esos impulsos eléctricos invisibles. Y para mí, la vida es eso, es una conexión de esa explicación, porque somos una máquina muy misteriosa de la cual conocemos un pequeño potencial. Supongo que ahora con los avances tecnológicos debe haber cosas muy flasheras del cuerpo que no las sé, pero que nos estamos enterando. Y el aspecto energético es ver otra parte de eso. Y yo creo que las personas que transmiten... esto que vos estás diciendo tiene que ver con que por ahí se lo permiten más. O sea, es como decir, entrenan a su cuerpo, entrenan a su campo energético a abrirse y a conectarse con eso. Así como, no sé, hay gente que, encima hoy en día, Dios mío, que la gente anda como desnuda en internet. Todos en pelota con tipo sus cueros y sus cuerpos perfectos, que yo no lo tengo. Y digo, ¿qué onda? Como, no sé, hay alguien a él le interesa, a él, claro, yo me miro chabona, le interesa estar así y todo el día está haciendo eso. Bueno, yo todo el día estoy viendo cómo me abro. Entonces a cada uno entrena lo que le interesa y lo que le sale también, supongo. Me parece que tiene que ver más que nada con eso. Potencialmente, supongo que médicamente debe ser igual, debe estar físicamente comprobado. Sí. Todos somos iguales, algunos más que otros. Vos metabolizás más rápido el café o no sé qué me dijiste recién. Pero más o menos somos todos iguales. Sí, solo que cada uno desarrolla más la parte que más le interesa. Ok. Y en esa triple aura, de alguna manera, que yo... Triple aura es muy bueno. Escuchá lo que estoy diciendo, me van a putear. Me vas a putear. Pero es verdad lo que decís, porque... El aura tiene que ver con nuestro campo energético, con la energía que emita nuestro cuerpo. Si nosotros somos conscientes de eso y la mantenemos activa, la mantenemos abierta, nos vamos concentrando, es como la mente. La mente, o sea, todo el cerebro es siempre igual, pero si lo entrenás tiene más conexiones y genera más cosas. La energía es igual. Perdón, te interrumpí, pero no, tiene está perfecto. Sentido el concepto triple aura. Está perfecto. En ese triple aura, es como me suena la triple A, las pilas, ¿viste? Sí. Esa triple A, es la triple aura, o Asociación Argentina de Anestesia. Todo muy médico lo mío. Calpio no sabía nada, salvo de eso. En ese triple aura aparecen dos personas más que te acompañan, que fueron alumnas tuyas en FE, y se forma lo que ya conocimos todos como Concha Podcast. Sí, qué Contame espectacular. El inicio, en qué momento se juntaron esas triples energías, se juntaron y dijeron, che, vamos con esto, le ponemos este nombre. Contame el momento más o menos fundacional de todo eso. Sí, encima es muy gracioso porque
la verdad es esta. Es como todos los proyectos nacen como algo muy ingenuo y después se transforman en algo muy resonante. Que eso, bueno, puede ser que tenga que ver con la intuición de el mundo necesita que exista esto en el momento indicado, en el lugar indicado, y también algo de esto de la visión, ¿no? De verlo antes que otros, porque no inventamos nada nosotras, pero después lo hizo todo el mundo. Y la cosa a veces es llegar primero. Y algo que yo tengo también es que soy muy perfeccionista. Tengo un cartel en mi oficina que dice la calidad nunca es un accidente, pero con el tiempo fui aprendiendo a que no importa que esté, te la tiro a vos que sos re perfeccionista, no importa que esté perfecto, lo que importa es que esté hecho. Entonces muchas veces cuando tratamos de pulir y pulir y pulir algo para que salga mega perfecto, lo demoramos y las cosas tienen su momentum. Si lo demorás, perdés a veces. Mejor que salga así como está que salga tarde, porque lo importante es ser el primero. Y igual hablando de esto, que en ese momento no teníamos ni idea qué estábamos haciendo, yo a Jime la conocí porque ella fue alumna mía de tarot y Lau era alumna de astrología de fe. Y Jime y Lau eran amigas porque trabajaban juntas, las tres somos productoras. A veces parece también como, uy, qué suerte, estas tres boludas se juntaron a hablar de pibes y de sexo y de masturbación y la pegaron. Y no, en el fondo atrás tenemos como una cabeza de realizadoras también, claro, ¿no? Claro. Pero igual fue algo muy sencillo. Éramos dos amigas y era como Jime, fue como el nexo entre Lau y yo. Y todos los jueves yo estaba laburando ahí y las chicas salían de la clase. Y nos íbamos a tomar una birra y hablábamos y nos dimos cuenta que éramos muy diferentes. Yo soy muy descontracturada, las chicas por ahí tenían otra forma de vivir la sexualidad. En ese momento yo tenía pareja abierta, entonces tenía un montón de anécdotas para contar de cosas que me estaban pasando y de exploraciones sexuales que estaba viviendo. Y nos pasaba que íbamos a los bares. Tu cara, perdón, no sé, vos me preguntaste, yo te respondo. ¿Querés material? Bueno, recortalo. Recortalo, Diego. Te lo regalo, mirá. Esto sirve para cualquier cosa. Y va, no se pone colorada, tarado. Yo estaba hablando con normalidad. Si ella se pone colorada, boludo. No, tarado. Bueno, la cosa es que íbamos a las barras de los bares y estábamos como hablando y nos dábamos cuenta que la gente se quedaba escuchando. Claro. Porque estaban al lado, el barman. Y yo no sabía ni que era un podcast. Jime sí, siempre Jime es la que también ve el futuro más tecnológico. Y nada, y yo había escuchado algo que era un podcast, pero estaba en YouTube. Digo, chicas, ¿por qué no lo grabamos? ¿No hacemos un podcast? Bueno, dale. Y justo Jime conocía a un chico que tenía un estudio. Sí. Dijimos, bueno, ya somos grandes, grabémoslo bien, pagamos un poco de plata. Hicimos 3 episodios de prueba. 3. Sí, 3. Ok. Y el primero, cuando terminó, el operador nos dijo, esto es un éxito. Y yo dije, qué bueno. Si lo dice este tipo que está escuchando esta cosa todo el día, es una buena señal. Y en Fe era el mes del sexo. Había meses temáticos. Sí. El mes de la paz, el mes de la no sé qué. Ajá. Y a Scorpio hicimos el mes del sexo. Y ese mes se lanzó, escúchate esto, Concha Podcast y la licenciada Cecilia C. Ceci, claro, sí. Que en ese momento no era conocida. Claro. Y empezó a hacer como un poco de contenido y empezamos a hacer algunas cosas en Fe. Así que ese mes, para mí cambió un poco el curso de muchas vidas. Salió Concha, salió la LIC y explotó todo. Estuvo increíble. Y después eso fue una prueba, o sea, lo sacamos en la comunidad de Fe, que son muchas mujeres, y después nada, corrió como reguero de pólvora, se lo empezaron a pasar todas y dijimos, esto es muy divertido, hagámoslo. Claro. Y seguimos. Generalmente uno siempre dice, ¿no? Yo estoy en un grupo de amigos o estamos entre nosotros hablando, qué sé yo, o con gente, ni idea, y yo siempre digo, ¿no? Si vos pusieras un micrófono ambiental en una conversación, 1, estarían todos presos cancelables, puede ser una versión. 2, saldrían unos podcasts increíbles. O una reunión de laburo, tipo, estás ahí con un momento de café, de recreo, de algo, tipo, siempre, todos son momentos podcasteables de alguna manera, ¿no? Sí. Y me parece que ustedes lo capitalizaron por ese lado y estuvo espectacular. Y contame... Sí, en ese momento también te digo, no existían los podcasts. Claro. Nadie, vos decías podcast y la gente, yo sé que ahora es difícil de entender, fue hace casi 8 años. Wow. Es mucho tiempo, o sea, un podcast hace 8 años, recién está explotando
Ahora todo. Sí, 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 ¿Qué sí, es sí. esto? Le puedo hacer un podcast, es el chiste, Claro, ¿entendés? exacto, sí. Pero en ese momento estaba Esto. Luciano Banchero con Fia Sargenti, que hacían el podcast de Game of Thrones. Claro. Una cosa más y nada más. Entonces nosotras salimos, nos empezó a escuchar todo el mundo, nos empezaron a escuchar otras partes del mundo. Estuvimos en el top 3 de Spotify años y años y años. Y yo creo que un poco Concha Podcast colaboró con que la gente entienda en Argentina que era un podcast. ¿Entendés? Absolutamente. Es como Netflix, pero de audio, decíamos nosotras. Claro, exactamente. Estamos acá una eminencia, una podcaster de las primeras. Sí, que ahora graba. Pero a mí me gusta dar la vuelta. Ahora grabo con el celular todo el día. No, está cuando perfecto, lavo no los importa el platos, cocino. Pero porque para mí es eso. El podcast tiene una libertad de, puede ser una estructura, puede ser súper editado. Yo hice un montón de podcasts, también hice podcast de mis libros, podcast de fe. Y cada uno tiene una forma diferente. Claro. Y no por eso uno es mejor que el otro. O sea, lo importante es que la creatividad, según la necesidad particular, encuentre su forma. ¿En qué momento se dieron cuenta que se estaba yendo toda la mierda en el buen sentido? O sea, ¿cuál fue eso que dijiste, che, esto se está yendo al carajo, la pegamos, se viralizó, no sé, llegó un mensaje de alguna parte del mundo, la replicaron, las mencionaron en un Nos empezaron a lugar? reconocer en la calle. Eso, contame. Sí, eso, que nos empezaban a reconocer en la calle y nosotros decíamos, qué cosa rara. O a veces nos pasaba a poner, una vez estábamos en Uruguay en un micro, bla, 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 y una se da vuelta y dice, no puedo creer, yo las estaba escuchando, son ustedes, no conozco sus caras, porque en ese momento no existía el video tampoco. Pero las reconoció por la voz. Las reconocí claro. y dije, esto es Concha Podcast. No era Concha Podcast, pero sí, éramos Jime y yo cuchicheando en el micro. Empezaron a pasar esas cosas que son maravillosas y la verdad es que, bueno, mira, a mi ex le debo bastante de mi carrera. Gracias. Él tuvo la idea. Le mandamos un saludo. No, lo quiero mucho. Seguimos trabajando juntos a veces. Él es director. Sí. Y tienen que hacer un show. Él también la rebe. Tienen que hacer un show. No. Yo me decís show, en 2 minutos estoy arriba. Las chicas eran más como, no tanto. Tienen otros perfiles, son más tranca ellas. Pero al final, no, tienen que hacer un show. Bueno, y ahí nos subimos y nos armamos un show. Él nos ayudó. Nos dirigió y nada, las entradas se vendieron en 2 minutos. Y ese momento en el que el podcast se reunió, no me acuerdo bien por qué fue el show, fue algo como una excusa para encontrarse en persona. Y ahí en cuanto eso que estaba latente se hizo material, ahí para mí explotó todo. Claro. Fue muy hermoso. Y después vino la pandemia y ahí, cuando toda la gente estaba como consumiendo contenido, nos terminó de conocer muchísima Claro. más gente. Sí. Y después continuamos con los shows que eran una cosa muy, muy interesante. Los shows acá en Argentina los hacían en el Conex, creo, o hacían un par. Los hemos hecho por todos lados y de muchas formas. Hicimos shows muy grandes en el Conex. Te estoy hablando tipo de, no sé, 800 personas. Es muy loco para una que es una chabona que, no sé, de pronto la gente enfurecida. Además, Nico le dio como un tono bastante espectacular. Entonces era como, ¡guau! La gente salíamos y gritaba. Al final, además, el otro día, Concha siempre fue muy vanguardista. Nosotros teníamos un final que era como una iglesia y que había unos vitrós con unas conchas y cantábamos como unas cosas medio que era como una cosa medio de iglesia. Y le digo, chicas, ¿ustedes se dan cuenta que Rosalía salió con lo de Lux y nosotros estamos rompiendo los huevos con lo de la iglesia hace 8 años? Es verdad, ¿viste? Obvio que distinto, pero como que, no sé, no por asignar, ay, qué visionaria soy o somos, ¿no? Las cosas van bajando y uno las agarra y a veces la ves. Y esa experiencia del show fue increíble. Conex muy grandes, después hicimos también en el Matienzo, después fuimos buscando otros lugares y después hicimos un ciclo muy interesante en un lugar que se llama Monopol Lab, que era como medio un loft y ahí hicimos uno por mes, era algo más íntimo. Le fuimos dando distintas formas. Bien, de ahí meto otro, adelantar rápido, fast forward, y llega el momento donde dicen, che, estos 8 años, ¿no? Más o menos fueron Concha Podcast. Casi 8 años, sí. Hasta hace poquito, de hecho. Terminamos la gira de despedida hace 2 meses. Hace 2 meses. ¿En qué momento fue como decir, bueno, se termina? Es como que contame un poco qué te pasaba por la cabeza, como, che, se terminó, tipo, estoy soltando, es un duelo de alguna manera, Ay, es algo, sí. es como una relación.
una pareja que estás abandonando, dejando? ¿Cómo lo veías vos eso? ¿O lo veías como, ya está, esto tomó su vuelo, maduró, vuela por ahí, que quede el registro y lo vamos a volver a seguir escuchando como cuando vemos Modern Family en la tele, cuando son o Friends, viste que la gente vuelve a ver otra vez? Es como que yo creo que va a pasar eso con Concha Podcast, como, che, esto va a quedar en la historia y nos va a generar como el Friends, ¿no? Que siempre cada tanto ponemos, escuchamos alguno. Qué lindo. Eso, ¿cómo lo...? El otro día me pasó que siempre hay un capítulo de Concha que a veces le decimos el oráculo de Concha, que es como según lo que te está pasando. Entonces fui a escucharlo, que no me lo acordaba, porque es de hace 2 años y medio. Digo, qué espectacular. Che, qué buen podcast. Si no lo hubiese, yo lo escucharía. Estas pibas, la verdad. Me sirvió. Lo que pasa es que Concha nos trascendió a un nivel, o sea, no es para no hacerse cargo. En un lugar sí, hoy éramos nosotras, pero en otro lugar pasaba algo que, ¿viste? Cuando decís, ¿qué pasa que resuena tanto? Que te excede, o sea, si lo querés hacer, no lo haces. Entonces, nada, de pronto te escuchás y parece que sos otra persona. La separación. Calculo que cada una habrá tenido su proceso. Yo en lo personal, la verdad, estaba muy exigida porque también se me había ocurrido la maravillosa idea de abrir un negocio en Uruguay. Sí. Entonces estaba haciendo el podcast bastante conocido, con los shows, estaba casada, que la vida de familia es mucho más intensa que vos solo, que te podés manejar. Tengo una hija, tenía la empresa, escribo libros, o sea, yo... Me autopercibo, equivocadamente me autopercibo infinita, todopoderosa, capaz de hacer muchas cosas, y me enfermé y se empezó a poner tenso con las chicas, porque se empezó a desgastar y porque la verdad es que yo podía dar hasta una parte, porque ellas, por ejemplo, no están casadas, no tienen hijos, claro. Y sus laburos por ahí tenían otros tiempos. Son como esas cosas en las parejas cuando uno que a veces se encajan y después a veces los tiempos desencajan. Pero más allá de eso también fueron muchos años hablando de cosas muy intensas, con la fama en el medio, una amistad, o sea, el podcast se trataba de que éramos amigas, claro. Y por ahí después era como que ya... No es que no éramos amigas, pero era más una cosa de laburo y no nos encontrábamos tanto como amigas. Y no es que pasó algo, viste, que alguien cagó a alguien. Uno a veces quiere que esté la explicación, sí. Pero lo que sí nos pasó es que nunca nos podíamos encontrar, ¿no? Porque no hay tiempo, no sé qué, nada. Y un día nos encontramos a charlar de qué íbamos a hacer y nos sentamos y nos miramos todas y... Che, yo de acá a acá tengo que viajar. Una viajaba el primer trimestre del año, una el segundo y la otra el tercero. Y nos miramos como, entonces no podemos grabar. Claro. Y ahí dijimos, me parece que ya fue y nos pusimos todas a llorar y no nos veníamos poniendo de acuerdo en nada, salvo en que se tenía que terminar. Y dijimos, hagamos eso, hagamos una gira de despedida y después vemos si en algún momento capaz, tipo Soda Stereo vuelve, si volvió. Sí, que todo bien, ¿viste? Eso puede llegar a suceder sin inconveniente, pero la responsabilidad de sacar un episodio cada tanto, de sostener el proyecto, tampoco, la gente además, no sé qué fantasea, nosotras no podíamos monetizar las visualizaciones de YouTube, que eran un montón porque hacíamos muchas malas palabras y hablamos de cosas que a YouTube no le gustaban. Claro. Y tampoco nos excedía toda la monetización. Nos chupaba un huevo la monetización del podcast. Claro. Nos traía público para nuestros laburos, pero no ganábamos plata directa con el podcast. Claro. Era como una cosa medio sagrada que era eso. Sí. Y igual viste que hay mucha gente que dice cuando la estamos pegando, la rompimos, llegamos a nuestro hype, donde llegamos a nuestro prime, sería la palabra, máximo, de repente es como, che, esto la logramos, llegamos este producto, no la choquemos. Y es como, hasta acá. Y que quede en esta como... Bueno, otra cosa que empezó a pasar es que todo el mundo empezó a hacer un podcast de minas hablando pelotudeces. Ahí quería meterme, competencias. Nosotras no hablábamos pelotudeces, la verdad, porque tenemos una visión de las cosas que es más compleja por las formaciones que tenemos, porque ya somos mujeres grandes. Igual a veces sí decimos muchas boludeces, no es que... Pero como que tenía otra vuelta, me parece, Concha, que lo que se ve. Sí, empezó a salir muchísima, ponele, que competencia, o cosas medio igual.
Cuando a mí se me empiezan a aparecer, yo me voy, no lo puedo soportar, pero porque yo no quiero que haya algo igual a mí. Claro. Por eso todo el día estoy mutando, porque en cuanto alguien se copia algo de mí, me empieza a dar asco, me empieza a molestar, y me quiero, es como, no, esto ya está hecho, ya está en el mundo, hagamos otra cosa. Y no sé, a mí me pasó eso, y las chicas también se inflaron un poco perdón, se cansaron. No, se inflaron los huevos Se inflaron los huevos de eso, como de decir, qué fiaca, ¿no? Algo que estaba re bueno ahora pierde un poco su cuestión, ¿no? Entonces ahí eso nos desgastó. En vez de decir, bueno, mejoremos o seamos las mejores o armemos una empresa. En realidad todo eso lo intentamos, pero no nos llegamos a... No se llegó a armar, ¿viste? Bien. Como que no se armó. Es una pena porque a veces nosotros lo sentimos mucho, esto también para decir que esas cosas pasan, lo sentimos como una frustración. Somos 3 productoras, tipo Laura te cortaba el obelisco, te ponía una elefante rosa arriba de la punta del obelisco y me decía, Claro. pero ustedes son pelotudas, no podían filmar bien el podcast. Claro. No sé cómo no. Pero es algo de la inteligencia de esa energía que era hasta ahí, ¿entendés? Era Claro. eso así como era. Tal cual. Y ¿qué pasa hoy? No sé si todavía está el tiempo maduro como para poder hablar de esto, de decir, las seguidoras, los seguidores de ustedes, como que había un vínculo, como la gente tiene una frecuencia, una cadencia, como Sí. que ustedes pasaron a ser parte de la vida de las personas. Esta Sí. que habrás tenido testimonios de gente que me salvaste la vida, me cambiaste la vida, me ayudaste en un momento muy bajón mío, me sacaste una... Me salvaste la vida con todo respeto al director de la unidad de terapia intensiva. No, Pero te juro, pero qué gracioso. No, pero literal, boludo, sí. no, en serio. Las dos formas de salvar vidas, ¿viste? Pero tal cual, literal, hay 2 caminos. O con medicamentos o escuchando siendo Poncha bruja. Podcast. Claro, no, y ¿qué pasa con esa gente que ahora le generás, escuchá la que te tuve que tirar, como una especie de deuda, Ajá. o que la gente siente como un vacío ahora, ¿no? De ese lugar donde se sentía como en su lugar, como en su entorno, como en su lugar de pertenencia. ¿Pensaron en eso? Como, che, hay un montón de gente que nos venía escuchando, muy fan. De hecho, habrás tenido cualquier cosa, anécdotas que ahora me voy a meter a ver si tienes alguna loca para que me cuentes. Podcasteable. Pero ¿no pensaste en eso como, che, estamos dejando un vacío a gente? ¿Ya hubo alguna repercusión de eso? ¿Hubo algún indicio? Sí, obviamente decís, ¿por qué voy a dejar algo que funciona? Nosotras nos quisimos ir antes de que nosotras llevarnos mal, o de que el producto pierda calidad, o de que pase el momentum. Es esto que yo te digo para mí, yo estoy con el momentum ahora porque también estoy trabajando con vidas pasadas y con los tiempos divinos, como es una cosa nueva que está bajando ahora, y que me parece que es como, cada cosa tiene su momento. Hay relaciones, bueno, vos estás... re que le hablaba el entrevistador de su vida privada, ¿puedo decir esto? Vos estás separado, volviste a armar pareja. Como, son momentos, no es que eso no funcionó o que estuvo mal. Sí. Duró eso y eso era lo que tenía que pasar y con los proyectos, todo en la vida son momentos. Entonces, para mí es súper importante saber respetar esos momentos. Y Concha tuvo ese momento y lo pensamos mucho con respecto al público que lloraron, millón, nos dijeron que no lo hagamos, pero en algún punto también nos entendieron. Como, bueno, con esto nos están enseñando también, nos dijeron mucho eso, con esto nos están enseñando también que las cosas, que todo concluye al fin, nada puede escapar. Que está bien terminar las cosas, que las cosas se pueden terminar bien, porque seguimos siendo amigas. El domingo viene a comer a mi casa, ¿entendés? Claro. Peligro de podcast, empezamos a hacer eso y es Ojo. como... Sí, pero desde otro lugar, en tal caso, ocasional. La gente sí lo resufrió, pero creo que lo comprendieron porque fue un cambio que hicimos todos juntos. Empezamos todos juntos, lo retroalimentamos todos juntos y nos despedimos todos juntos. Fue así. Es espectacular lo que vas a contar, me encantó. Quiero irme ahora al 2025, ya lo actual, que estamos ahora grabando este capítulo. Contame un poco ahora en qué andás y cómo la gente que te sigue y la seguía puede poder seguir escuchándote de alguna manera y no perder ese hilo que tenía con vos, esa relación que tenía vía redes o virtual. Es interesante porque surge bastante este tema en el que, bueno, yo estoy trabajando con una coach muy, muy buena que es psicóloga y que trabaja con gente que tiene proyectos o gente que trabaja con marca personal.
se llama Claudina Kurtnowski, que la amo. Y el chisme es que se acaba de casar con Felipe Piña. No me lo había dicho y después de un montón de tiempo me dice, no, porque soy la mujer de Felipe. No sé qué. Yo tipo, ¿qué? Y se casó hace poco. Y Clau, en un momento, yo todo esto lo hago acá re chill, hablando, la paso pésimo. O sea, soy artista, ¿entendés? El artista sufre, la pasa mal, llora. Sí. Los libros, la novela es se me rompió el corazón. El podcast es porque todas las relaciones son un desastre. O sea, en realidad todo esto viene del dolor. Es re triste, pero mucho viene del dolor o de la incomprensión. Y en realidad, lo que Clau me dijo cuando yo estaba como, concha, siento que no está funcionando más. El negocio se está haciendo muy pesado. Argentina, tener un local comercial con empleados muy complejo. Y ahí había que hacer un soltar re grande. Y yo no me animaba, digo, no sé qué voy a hacer. No sé. Me dice, lo que pasa es que vos estás pensando que tu energía está o sea, que el proyecto sos vos. No, vos sos vos y vas a ser vos haciendo cualquier cosa que hagas. Lo importante, o sea, lo trascendente es el valor que vos le das a las cosas. No te preocupes que algo va a venir. Yo tipo, señora, usted me está diciendo que salte y yo no sé si me va a abrir el paracaídas, claro. ¿Entendés? Pero la verdad es que está haciéndose todo muy complejo y me pasó eso. Terminé sin querer queriendo, el negocio era insostenible físicamente y el podcast ya no daba para más y de hecho con Nico también, que laburábamos juntos, que era el director de Concha, fue lo último que hicimos. Entonces hubo un corte así en el que dejé de trabajar con mi expareja, dejé de hacer podcast con mis amigas y dejé lo más representativo que tenía, que era el local físico de mi negocio. Y voló todo por el aire. Y entonces ahí me fui a Italia de vacaciones un mes y volví hace poco, y en esa transición dije, ¿qué sé hacer? Claro. ¿Qué sé hacer? Empecé a grabar un podcast en medio de unos meses antes que se llama Querido Diario, que está en Spotify, sin ningún recurso. Lo empecé a grabar con un micrófono en mi computadora y después pasé a grabarlo con el iPhone 17, que tiene muy, muy buen micrófono. Tiene mejor micrófono que micrófonos que te puedas llegar a comprar. Y lo grabo directamente en el teléfono. Entonces tengo un podcast cotidiano que lo grabo mientras vacío las bolsas del supermercado, mientras salgo a caminar, mientras ando en bicicleta. ¿Sale todos los días? Cuando a mí no puedo dormir o me pasa algo o me ilumino y lo grabo directamente. Descubrí también que Spotify tiene la app de Creators. Creators, o sea, no hago nada. Lo grabo y lo subo. Y hay una riqueza en esa inmediatez que está bárbaro. Y Querido Diario funciona súper bien. No es un mega recontra hit como Concha, porque no es lo mismo el poder de uno que de tres, pero le va muy bien. Entonces, un poco la necesidad de comunicar la sublimo por ahí. Y después, profesionalmente, dije, ¿qué sé hacer esto, no? Sé leer el tarot. Entonces empecé a leer sesiones de tarot 1 a 1, que lo había dejado. Me empezó a ir muy bien porque la gente valora mucho el 1 a 1. No, ese también, pero la personalidad así con uno, el momento. Y después me pasó que había algo que yo hacía hace 10 años que se llama registros akáshicos, que bueno, debe tener ni idea. Sí, me suena mucho el nombre de escucharlo. Sí. Y los registros akáshicos es... Vos tenés que imaginarte. Dale. Seguime, Sí, te juro que por algo te has sacado. Dale. Te sigo. Que en una dimensión... Ajá. Bueno, vos viste gente morirse. Y debe haber algo montón, místico en ese momento. Ok, sí. Que lo debes haber visto. Sí. Así que no me digas. No, está bien. Como si fuera... Pero por eso estamos acá hablando, en serio. Ya sé. No, es que los médicos se hacen, pero... el registro akáshico es una biblioteca de tu alma sin tiempo. Es todas las experiencias que tuvo tu alma en todas sus encarnaciones. Entonces tiene como mucha información sobre tu vida, sobre tu espíritu y sobre tu energía en particular. Entonces un lector del registro akáshico lo que hace es acceder a esa energía y canalizar información a través de los guías para la persona. Yo eso lo hacía hace 10 años en fe, para trabajar en sesiones personales. Y de pronto dije, no sé cómo terminé ahí. Dije, a ver, voy a probar a hacer esto. Y me di cuenta que era mucho mejor que hace 10 años. Pero es rarísimo porque no...
no lo estuve haciendo en todo ese tiempo. Claro. Fue como que maduró conmigo. Hay algo que se procesó mientras escribía los libros, hacía cualquiera, abría el negocio en Uruguay, grababa Concha Podcast, no sé, hay algo espiritual muy profundo que pasó por adentro y en el momento en el que empecé a canalizar, empezaron a pasar cosas muy, muy zarpadas de la información que venía para la persona y también de la mediumnidad, que es algo que yo empecé a trabajar en pandemia, cuando la muerte estaba tan en boga por un familiar mío que había muerto y que para mí era muy importante y quería hablar con él. Las cosas personales te llevan a lugares. Entonces, ahora, en resumen, lo que empezó a pasar es que eso empezó a tener mucha resonancia con la gente, mucha en lo particular, y me empezó a pasar que cuando termino las sesiones, me doy cuenta, a veces atiendo hasta 2 por día porque es muy cansador. Y cuando termino las sesiones digo, pero pará, el tema de hoy fue este. Entonces prendo, hay algo de la inmediatez, repito, sí. Prendo el vivo de Instagram y hablo sobre lo que vino ese día. Y a la gente esa información le está resonando un montón. Entonces estoy trabajando en este nuevo concepto, primicia de tu podcast, que se llama inteligencia espiritual. Okay. Que es una forma de ver esta nueva energía que es inteligente porque llega a la persona que tiene que llegar en el momento en el que tiene que llegar. Es algo de alguien que se junta sin querer con ese otro alguien por el azar, que no es azar. Después ese mensaje yo lo transmito para todos y todos los que lo tienen que escuchar lo escuchan en ese momento. Y esto no es que, Dalia que se convirtió en una gurú, ¿entendés? No, es algo que está pasando. O sea, yo subo esos audios que soy yo hablando de lo que pasó objetivamente y la gente dice, no puedo creer que estoy escuchando esto, hoy me pasó esto. Y entonces yo me doy cuenta que eso tiene una inteligencia. Entonces le pusimos con Nico, que también siempre nos terminamos juntando y creando cosas, inteligencia espiritual. Y en esto lo que me pasa, que es algo que me pasaba también antes con Fe, de que yo empiezo a hacer cosas uno a uno, como por ejemplo leer el tarot y después no es suficiente, y armé la escuela de tarot de Fe. Entonces ahora este concepto de inteligencia espiritual lo estoy investigando para desarrollar una experiencia en grupo, porque mucha gente se quiere atender conmigo, no me da el cuerpo, no tengo horarios, sí. Tengo que lavar los platos también. Y entonces estoy desarrollando la posibilidad de hacerlo de forma grupal, como una experiencia, no como bueno, nos sentamos, no sé qué. A mí todo me gusta darle el sentido de no le quiero decir show porque no es un show, pero de una experiencia tecnológica y espiritual. Inmersiva, vivencial. Pará, mira, acá ya al final, toma, mate, mira, en vivo. Mira, se arma la unidad de negocio. No, pero ya está, boludo, justamente, inteligencia. Ojo que se viene el Concha 2 podcast y se suma gente. Claro, ahí está. Gracias, no te digo que es inteligente. Yo pienso que vengo acá a hablar de café y al final me resolvieron el problema. Porque sí, te juro, Ok. Vos reíte. Van a venir a verlo. Bueno, está sucediendo. Está pasando, no te está pasando. Digo, Sucede la inteligencia. Porque hay algo de esta inteligencia espiritual que al menos a mí me está demostrando que creemos que vamos hacia una cosa por algo, pero al final tiene otro sentido. Entonces, ¿de qué se trata eso? La vida se trata de eso. Creer que yo estoy escribiendo un libro para resolverle a la gente lo que viene a comprar a mi negocio y termina siendo, no sé, ¿entendés? Claro. Es como si la vida te dijera, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Lo harías mal? ¿No lo harías? El otro día me pasó. Yo siempre cuento mis intimidades. Te puedo contar una boludez. Puedes no contarla si querés, pero bueno. No, pero es simpática. Estoy aprendiendo a hablar en italiano. Entonces, hay una app que es como un Tinder, pero no con fines de Tinder, sino con fin de encontrar gente que quiera aprender el idioma que vos sabés y, o sea, es como... Ok, sí. Ok, un Tinder de aprendizaje de idiomas. Como si fuera un Tinder de fútbol, pero de idiomas. Ok. Entonces, yo estaba hablando con un chico en italiano y él quería aprender inglés y yo sé hablar muy bien inglés. Entonces, empezamos a hablar, pero no sé, solo vi una foto y hablamos 2 semanas. Yo le conté todas cosas, miles de cosas, no sé qué, tipo cosas re íntimas, todo en italiano. En italiano y él me hablaba en inglés. Y él también me contó un montón de cosas, no sé qué. Y después de 2 semanas de hablar, el chabón vive en Nápoles. Y después de 2 semanas de hablar, en un momento me tira así medio la onda, medio sexual. Y me manda una foto
Y estaba, no bueno, mega recontra buenísimo. Hasta ese momento no se habían visto usted ni por foto, nada. No, porque me parecía mucho más divertido. Porque no me interesaba salir con él. Era solo una cuestión de intercambio De cultural. conocernos y Sí. conocer la persona. Y era muy divertido porque yo no hablo con gente en ese idioma en el día a Ok. día. Mi amigo me ama, pero no me ama tanto. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que llegó la foto del chico? Como 20 días. Ok. Entonces, cuando me manda la foto, digo, pero si yo hubiese sabido que vos estabas tan bueno, jamás te hubiese dicho ni la mitad de las cosas que te dije. Entonces, creo que tiene que ver con eso. Cuando no sabemos, viste, cuando querés seducir a alguien te pones muy tarado. Sí, y para sí, mí sí. con la vida es lo mismo. Cuando vos querés lograr algo, vos querés lograr un éxito, no te sale, porque hay algo Claro. torpe en ese querer, en esa intención. Entonces, para mí el concepto, volviendo a esto, en realidad, que a veces lo ejemplifico con cosas mías de la vida, pero para que se entienda bien, la inteligencia espiritual es eso, es pensar que estamos yendo hacia una dirección con un fin, pero dejarnos sorprender de que otras cosas pueden pasar en el medio, sin saberlo, porque la magia está ahí. Exacto. Me dejaste sin palabras, ¿eh? Espectacular. Últimas 2 preguntas, porque yo me quedaría hablando 1000 horas en el podcast. Horas. Sí, después tengo que ir a comer. Sí, dale. Escuchame, pará. Últimas 2 preguntas. ¿Cómo te ves? Qué pregunta media boluda, ¿eh? Pero ¿cómo te ves de acá a 5, 10 años? La Dalia de acá de 5 o 10 años, si nos subimos al DeLorean, máquina del futuro, y viajamos. No lo y sé. nos paramos 2 flotando desde alguna dimensión desconocida desde arriba, nos vemos y dijimos, che, mirá hasta dónde llegó. O sea, ¿hay como un norte o vamos viendo, no sé? Lo que yo puedo percibir es que ahora de todo este soltar, estoy teniendo una estructura mucho más libre, mucho más liviana. Esto de no tener un negocio físico, también estoy organizando viajes espirituales a la India. Vamos a hacer un viaje también con mi amigo de disfrute que se va a llamar Dolce Vita a Italia. Hay algo del movimiento que está pasando, de algo muy liviano. Entonces creo que la Dalia que viene es una Dalia muy, o sea, para lo que soy yo, más madura, más tranquila, con mucho amor. Como que siento, en el último tiempo, no sé, se me abrió el corazón. Y siento que esto de trabajar con la gente me hace bien, me encanta. Es re loco porque nosotros nos conocimos en Cruz Roja y es vocación de servicio. La vocación de servicio Eso sí. va dando vueltas en espiral hasta llegar a Literal. la inteligencia espiritual, ¿entendés? Exacto. Son formas. Eso no se va, pero tiene que ver con los viajes y tiene que ver con algo de la canalización al 100. Canalizar es una confianza total en la vida, porque yo me siento así, cierro los ojos, me muestran cosas y las digo. Imagínate, de las millones de cosas que alguien puede decir, ¿por qué digo eso? Y es confiar en eso, en que la vida te va a poner en el lugar que te tiene que poner, en el momento que te tiene que poner. Y cuanto menos te resistas, mejor ubicado vas a quedar. Última. Yo sí hago una mirada panorámica, una conclusión y un análisis de todo este podcast de lo que acaba de pasar, que lo podría hacer cualquiera que nos está viendo. Digo, che, acá hay una Dalia de varias vidas, como que hay muchas vidas y te fuiste como, no sé si reinventando, remadurando, recreciendo o renaciendo en otras vidas, ¿no? Entonces, ¿qué consejo te gustaría dar a una persona que también está quizás en la búsqueda, como que piensa que esto, que tiene que soltar o que tiene que empezar algo nuevo, o que están en distintos aspectos de la vida, ¿no? Como algo fuiste esbozando, algo fuiste diciendo de lo que veníamos charlando, pero hay como eso, ¿no? Como la Dalia que se va como, no sé, los Pikachu, viste, que van evolucionando, tipo, van creciendo. Sí. Y van cambiando y van adquiriendo como nuevas capacidades y van dejando otras y como, ¿no? Hay algo de eso, que todos creo que tenemos algo de eso, ¿no? ¿Qué análisis haces vos? No sé si alguna vez lo hiciste o si te pusiste a verlo como saliéndote vos desde vos misma y mirá lo que estoy hablando. Me digo, saliéndote vos de vos misma. Ya está entrando. Ya estoy entrando, Inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual podcast. Mirá, acá ya está. Me tengo el recosteó, proyecto. Oh. Ay, perdón. No, es que yo me meto para adentro y... Pero esto lo cortamos para el reel. Escuchá, no. ¿Qué le dirías a esa persona ahí como, no sé? O no sé, que está pasando por algo, porque creo que mucha gente se siente identificada con vos. ¿Qué consejos o no? O vayan por todo, no choquen la máquina, no choquen la nave, no sé, algo, no sé.
Mira, yo creo que estoy en mi... Primero que nada, que envejecer es bárbaro. Sobre todo para las mujeres, nos venden que está todo mal. Yo me divorcié, pensé que la vida iba a ser un bajón. Estoy recontra mega feliz. Tengo 41, estoy en mi prime. Tipo, nunca tuve una vida sexual más feliz. Nunca fui más independiente. Estoy re contenta con todo lo que hice en la vida. Como que parece que a los 40 se termina. A los 40 empieza, si querés que te diga la verdad, yo siento eso, digo, todo este recorrido para llegar hasta acá, para que todo te importe un poco menos, para realmente dedicarte a lo que te gusta. Yo que fui famosa, que la gente me gritaba debajo del escenario, no sé, buenísimo, pero otra cosa, o de otra forma siento ahora. Y creo que eso puede ser un buen mensaje, pero también otra cosa que descubrí, que es re loca, lo hablaba en terapia el otro día, hay mucha gente que me dice, me encanta esta nueva Dalia. Que dice estas cosas tan profundas y que se muestra así maquillada. Yo tipo, ¿qué nueva Dalia? Si yo soy esta, ¿entendés? Siempre fui esta. Lo que pasa es que, claro, por ahí alguien me conoció en un momento más duro, más artificial, o bruja moderna es como un poco más naif, si querés, menos profundo, pero porque la idea era que sea para principiantes, no porque yo no tuviera ese conocimiento. Entonces, a lo que voy con esto es que muchas veces no se trata de inventar algo nuevo, se trata de ir a lo que vos sos, a lo que vos sabés hacer mejor y ver cómo eso se adapta al momento actual. Dalia, te admiro un montón. Muchas gracias por haber venido. Tenés un inodoro que se tira sola la cadena y se levanta sola la tapa. Bueno, los invitados han pasado por esa experiencia. Favor. Tienen que venir a lo de Diego a hacer pis. Un inodoro japonés que es automático y todo digital. Yo te admiro. Che, me admira por el inodoro, yo lo admiro por todo lo que hizo. Hasta acá llegamos. Gracias por todo. Muchas gracias.